tanto nos interesa. Ok, vamos a hablar entonces, el tema de hoy es esto, diseño sismorresistente de estructuras de acero. Esto es una plática puramente introductoria, hay muchísimo que hablar. Vamos a hablar un poquito de la importancia que tiene tener normas estructurales, cómo han evolucionado estas en Guatemala, que es la historia de AGIES, básicamente, la historia de las normas. ¿Qué contiene la norma de acero, la 7.5/2018? ¿Verdad? Sistemas de resistencia lateral en acero, ¿cuáles son los que están permitidos por los códigos? ¿En qué consisten? ¿Qué características tienen? Y un poco una breve introducción sobre el principio básico de diseño, es decir, el comportamiento dúctil de estructuras. ¿Cómo lo logramos? ¿Qué hacen los códigos para que eso funcione? Bueno, en primero pues vamos a hablar qué es las normas. Nos referimos a normas, su definición es eso, es una regla, es algo que debe seguirse, una conducta, una tarea. En nuestro caso vamos a hablar indistintamente de normas, códigos, estándares, cualquiera de esas palabras la vamos a usar como similar. Nos referimos a eso y es ese conjunto de reglas que vamos a seguir para producir estructuras de calidad, ¿verdad? Tanto para el diseño como para la construcción. ¿Okay? ¿Qué importancia tienen? Bueno, en primer lugar, lo primero que obtenemos es calidad. Es decir, si cada quien hace lo que pueda, como sea, no nos valemos de esa experiencia que se logra a través de mucho tiempo. Las normas de acero que estamos utilizando acumulan más de 100 años de experiencia de una industria sumamente fuerte en Estados Unidos. Entonces, al utilizarlas nos estamos valiendo de toda esa experiencia y la estamos poniendo a nuestro servicio. Nos volvemos similares todos en nuestro trabajo, es decir, cualquier diseño que haga cualquiera de ustedes va a ser similar, va a tener las mismas características, va a cumplir con las mismas reglas y por lo tanto va a tener esa estandarización. Las normas también nos protegen a todos, protegen al diseñador. No lo sabemos todo, principalmente en la carga sísmica. Hay muchas interrogantes. Entonces nos protegen para saber qué vamos a aplicar, cómo lo vamos a aplicar y que no sea cuestión de cada quien que hace. Al constructor también, porque si la sigue, pues obtiene una obra con una calidad determinada sin necesidad de estar inventando la rueda constantemente. Al propietario o al usuario, porque sabe que una estructura que cumple con cierta normativa o con la normativa vigente, ¿no? Tiene una alta calidad, ¿verdad? Puede estar tranquilo en que eso cumple con una serie de requisitos que la hacen habitable, segura, confortable, ok, ¿no? ¿Qué no hacen las normas? Pues no están hechas para limitar la creatividad, ¿verdad? Es decir, la creatividad no tiene límites y las normas no están haciendo eso precisamente, ¿verdad? Tampoco sustituyen el criterio profesional, ¿verdad? A veces se encuentra uno diseños que sí siguen todas las normas, pero en una forma desordenada, sin un concepto definido, ¿verdad? Entonces, no sustituyen el buen criterio de diseño, ¿verdad? Y de eso es de lo que vamos a hablar un poco. Lo que es importante tener en cuenta con las normas son los niveles de desempeño, es decir, qué protección le dan a las personas, cómo se deben comportar las estructuras. Y aquí vamos a hablar principalmente de la carga sísmica, ¿verdad? Ese es el tema que nos compete. Si no tuviéramos sismos, nuestras estructuras serían muy pequeñas, muy sencillas y no tendrían mayores conflictos. La carga sísmica, esa gran carga que en pocos segundos puede hacer que una estructura colapse, es la que nos interesa. Ok. Las normas en el nivel básico de protección, es decir, aquí estoy hablando de ASC 7, usa un factor de importancia, ¿verdad? Entonces las estructuras ordinarias tienen un factor de importancia 1. Esas estructuras entonces se deben de comportar de acuerdo a esta matriz, es decir, ante los sismos frecuentes, la ocupación debe ser inmediata, es decir, puede haber algunos pequeños daños leves, algo, cosas caídas, en fin, pero nada estructural, ¿verdad? Ante el sismo de diseño, ¿no? Es seguridad a la vida, es decir, la estructura puede sufrir algún daño, pero no es crítico, ¿no? Y ante el sismo máximo considerado, la estructura pues puede estar en prevención del colapso, es decir, no se cae, pero puede quedar tan dañada que sencillamente ya no sirve, ¿no? De acuerdo al factor de importancia, entonces las características de desempeño van mejorando, ¿no? Sin embargo, tener ocupación inmediata ante el sismo máximo considerado no es algo que forme parte de las normas actuales, ¿no? Ahí hay que hacer un diseño específico por desempeño para lograrlo.
Hay que tener eso muy claro. Creo que los ingenieros lo tenemos claro, pero tenemos que aclarárselo a nuestra gente, al usuario principalmente. A todo el mundo espera que ante el sismo máximo, pues solo recoge algunas cosas del piso y tiene un par de ventanas quebradas y eso es todo, ¿verdad? Y eso no es cierto. Eso no es lo que protegen las normas. Aquí lo podemos ver en una forma más gráfica, ¿verdad? Es decir, para que una estructura se considere totalmente operacional, quiere decir que no ha sufrido absolutamente ningún tipo de daño. Un hospital debe entrar en esa categoría y debe diseñarse para que sea totalmente operacional, ¿verdad? Ocupación inmediata, daños insignificantes, cosméticos, pudiéramos llamarle, seguridad de la vida, ya hay daños mayores que deben ser reparados, ¿verdad? Y prevención del colapso, la estructura pues está casi cayéndose, pero no colapsa, ¿verdad? El colapso no es admisible bajo la filosofía de diseño sismorresistente. Ok, hablando entonces un poco de AGIES, pues AGIES inicia en 1994, en el 96 adquiere su personería jurídica y básicamente la asociación es una asociación profesional, ¿verdad? Gremial. Lo que perseguimos en AGIES es precisamente promover y estimular la investigación en los temas sismorresistentes y esto que estamos haciendo, que es generar las normas de diseño y ponerlas en la mesa para que todos las usemos, ¿no? Es decir, subir ese estándar y manejar todos el mismo, trabajar todos sobre la misma base. Eso es básicamente lo que persigue AGIES. Ok, nació en 1986, a los 10 años del terremoto, con la intención, bajo la inquietud de los ingenieros Lotman, Mérida, Monzón y Roberto Solís. El único que está vivo de todos ellos es el doctor Monzón, ya los anteriores pues ya nos dejaron, ¿verdad? En ese entonces pues era una pura asociación sin ningún carácter legal, ¿verdad? Pero ahí empieza a generarse la necesidad de normas, ¿no? Es decir, no podemos vivir en un país con esta amenaza sísmica y esencialmente hacer cada quien lo que pueda, como pueda. Tenemos que tener reglas, ¿eh? Que nos sirvan a todos, ¿eh? Y ahí nace entonces esta primera serie de normas que se llaman NR. Son normas recomendadas, no tienen carácter legal, es decir, si quiere la usa, si no quiere no la usa. Muy poca gente las conoció y casi nadie las usó, ¿verdad? O algunos años después, cerca del año 2000, 2001 y 2002, se complementan estas normas con un poco de apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, ¿verdad? Para tener un grupo un poco más, correcto de lo que necesitamos para construir. Si se dan cuenta, se cubren distintos aspectos, desde integraciones de carga, diseño de viviendas, diseño de estructuras de concreto, acero aparece por primera vez ahí, ¿verdad? De una forma muy, muy básica. Es hasta el 2010 que las normas toman carácter legal. Vale la pena mencionar que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, las normas de diseño sísmico tienen casi 100 años de existencia. Más o menos desde 1930, 40 aparecieron por primera vez como normas de diseño sismorresistente, ¿verdad? Y aquí estamos hablando del año 2010 como la primera vez que tenemos entonces normas disponibles. En ese entonces se adoptan las versiones 2000 y 2001 que se habían generado, las cuales ya estaban desactualizadas. Ya habían pasado 10 años, ¿verdad? Entonces sale un decreto posteriormente en el año 2011 donde se adopta una nueva versión de normas que son las de 2010 que se crearon para ese efecto. ¿Ok? Aquí pues hay algunas que están pendientes de desarrollar, otras que están en proceso, ¿verdad? Y entre ellas pues aparece la 7.5 que estaba por desarrollar, si se dan cuenta, y solo decía use ISC 360-2005, ya estábamos en el 2011, ya había salido la versión 2010 de ISC, y había una importante que es la 341, que es la de diseño sismorresistente. Eso todavía estaba lejos para nosotros. Entonces, solo se dice que queda sin efecto la versión anterior y tome 360-2005, y hasta ahí, ¿verdad? En el 2018, entonces, después de un esfuerzo de varios años, se lanza esta serie de normas, que son las que están vigentes actualmente desde el septiembre del 2019, y es de lo que vamos a hablar ahora. Solo se las voy a mostrar brevemente, ¿verdad? Esta es la parte 1, temas generales, administración, supervisión. La 2 habla de integraciones de carga, viva, muerta, viento, sismo, es muy importante. 2.1, estudios de suelos. 3, diseño de edificaciones, combinaciones de carga, derivas, ese tipo de cosas. Este es específicamente de presas, ya aparece una de puentes, ¿no? Obras de retención, ¿no? Evaluación y rehabilitación, ese es un tema muy importante al cual todavía hay muchísimo más que hacer.
Después aparecen diseño de concreto reforzado, prefabricado, mampostería, y la 7.5, que es la que nos interesa, estructuras de acero. Muros de baja ductilidad. Ok, hablemos entonces de la nuestra. Este es el contenido general de la norma. Es una norma muy sencilla porque adoptamos algo muy grande, que es de lo que vamos a platicar ahora, y son las normas AISC. Esta norma de acero, al igual que la norma AISC, está pensada en estructuras que se parecen a edificios, que tienen configuraciones similares a edificios, es decir, tienen masas concentradas en niveles definidos con diafragmas que pueden ser rígidos, flexibles, semirrígidos, ¿ok? Pero con un comportamiento similar a edificios. No están pensadas para estructuras que no se parecen en nada a edificios, como tanques sobre suelo, torres de telefonía o algún otro tipo de estructuras. Todos los conceptos se pueden extrapolar hacia ellas, pero hay que tener mucho criterio, ¿verdad? En la norma siempre se define el código aplicable de construcción, y en este caso son las NSE 1 a 3 por lo menos, ¿verdad? ¿Ok? Donde están las combinaciones, deflexiones, derivas y todo eso. Y en caso de que no exista una norma NSE adecuada, pues entonces estaremos usando ASC 716. Es importante mencionar que las normas son compatibles en el tiempo, es decir, no puedo usar ASC 98 con ISC 360-2005, eso produce caos. Necesitamos que todas las normas vayan en el mismo momento de tiempo, y eso es lo que logramos con estas versiones, ¿ok? Las normas AISI no forman parte de las normas de diseño de acero. Estos son elementos formados en frío, las famosas costaneras entran en este grupo, ¿verdad? Y esas están normadas por AISI, pero AISI tiene varias, S100, 202, 220, 230, 400, en fin, no es una sola norma. Entonces, en este caso, nos desligamos y mandamos directamente, si hay que hacer diseño de elementos en frío, hacia esto, doblados en frío, hacia esto. Es decir, solo cubrimos elementos rolados en caliente. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos en nuestra norma es decir, adoptamos íntegramente los siguientes códigos. Los códigos de ISC 36016, vamos a hablar de cada uno de ellos. RCSC no es de por sí un código, pero es una ayuda, un complemento de 360. El 303, código práctica estándar. 341, código sísmico. Y 358, conexiones precalificadas. Veamos cada uno de ellos brevemente. El 36016 es un código básico. Es decir, ahí están los comportamientos fundamentales que deben de chequearse en todos los elementos estructurales. Estabilidad, tensión, compresión, flexión, flexocompresión, conexiones en secciones HSS, fatiga, ok, pandeo por emposamiento, ponding, ¿verdad? Y supervisión, ¿verdad? Es decir, fabricación y montaje, ¿verdad? Eso es lo que está en el 36016 y es parte íntegro de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Algo importante en estos códigos es que la ISC a partir del 2005 combinó las dos metodologías de diseño, ASD y LRFD, en un solo código. Anteriormente a eso se había quedado ASD 89 por ahí perdido y LRFD empezaba a avanzar en distintas versiones. En el 2005 se unieron, ¿verdad? Y eso aparece también pues ya en el 2016. Recordemos que estas metodologías de diseño son muy distintas y producen resultados muy diferentes. El RFD es la más moderna, ¿verdad? El RFD lo que hace es, por un lado, factoriza la carga aplicada, ¿verdad? O sea, la resistencia requerida, o RU. ¿Qué hace aquí? Pues combina las distintas cargas con factores de incremento, 20% para la carga muerta cuando está con la viva o con otras, la carga viva en cierto porcentaje, viento, sismo, ¿verdad? La razón de estas combinaciones es colocar una carga en su posición máxima mientras las demás están en una posición media, ¿verdad? Es decir, no todas alcanzan su valor máximo al mismo tiempo, sino que hay una que tiene el valor máximo mientras las demás se encuentran cerca de un valor medio. Eso es lo que hacen las combinaciones de carga LRFD. Entonces, la resistencia requerida debe ser menor a la capacidad del elemento o resistencia nominal multiplicada por un factor de reducción de capacidad. ¿De qué depende esa reducción? Bueno, pues la resistencia nominal es la resistencia teórica que uno obtiene de un elemento en flexión, tensión, compresión, cortante,
Y el factor de reducción aplica de acuerdo al comportamiento que está dominando, si es un comportamiento dúctil o un comportamiento frágil, ¿verdad? Generalmente los factores de reducción son 1 en algunos casos de conexiones, 0.9 en la mayoría de casos dúctiles y 0.75 en condiciones donde involucran ruptura, o sea, comportamientos no dúctiles, ¿verdad? Entonces, ese es el comportamiento básico del RFD, ¿verdad? Lo bonito del RFD es que está trabajando en el momento último de las cargas, ¿verdad? Las está llevando al máximo, ¿ok? Por el contrario, ASD, pues es una metodología antigua, la primera que nace en los conceptos iniciales de diseño estructural y se basa en que no esforzamos un elemento más allá de cierto límite y ese límite se conoce como factor de seguridad, ¿verdad? Un factor de seguridad de 2, de 3, de 4 y tiene lógica cuando uno está hablando con cargas que no producen efectos cercanos a la cedencia, a la afluencia, como la carga muerta, la carga viva, es decir, cargas de servicio, cargas de trabajo. Pero cuando estamos hablando de la carga sísmica, donde estamos pensando en una carga que lleva la estructura a su máxima capacidad, ASD deja de tener sentido. No está prohibido usarlo, pero deja de tener sentido. No podemos estar hablando de articulaciones plásticas y de ductilidad y de esfuerzos permisibles y no llegar más allá de cierto valor mucho más bajo del límite de fluencia de un material, ¿sí? O sea, hay una incongruencia ahí. En Estados Unidos se mantienen las dos opciones porque hay zonas dominadas por viento y el viento no requiere ductilidad y no produce los mismos efectos que el sismo. Entonces, en los diseños por viento, ASD es mucho más ventajoso. En nuestro caso, eso no sucede, nos domina la carga sísmica. Por lo tanto, LRFD es la metodología ideal a utilizar. Como repito, no está prohibida, pero no es la correcta. No se mezclan, ¿verdad? Algo importante es que si yo diseño algo por el ASD y después lo chequeo por el RFD, esa cosa no tiene sentido, ¿verdad? No funciona. Son dos metodologías totalmente diferentes que no se combinan, no se mezclan y no se comparan entre sí, ¿verdad? Lo importante de estos códigos es que, como mencioné antes, eran dos diferentes, uno para ASD y uno para el RFD. En cambio, ahora lo que aparece es en un mismo código una ecuación básica. Por ejemplo, hablemos de la fluencia en tensión. Fluencia en el área gruesa, la capacidad nominal es FY por AG. ¿Ok? Tanto para SD como para el RFD. Si yo estoy trabajando en el sistema del RFD, multiplico este valor por phi y obtengo entonces el valor máximo que puedo aceptar. Si estoy trabajando en ASD, divido esto por omega y obtengo el admisible o la carga admisible. Esta es la carga última, esta es la admisible, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué esté usando, ¿verdad? Así uso factores de amplificación, de reducción, perdón, como phi, o factores de seguridad como omega. Entonces, viene una sola ecuación con dos factores para utilizar en ambas metodologías. Eso simplifica mucho, mucho el trabajo. Y ahí pues están los manuales, el manual de acero no es el código, el manual no es un código, el manual es una ayuda de diseño. Sin embargo, diseñar sin el manual, tanto no sísmico como este que están viendo, como el sísmico, es bien difícil, ¿verdad? El manual nos simplifica la vida significativamente, pero el manual no es el código, ¿verdad? Es un manual de detallado, muy útil precisamente para la siguiente parte que tiene que hacer en el diseño, que son los planos estructurales, ¿verdad? De nada sirve un diseño muy complejo si no se traduce en planos que alguien pueda entender y fabricar, ¿verdad? La estructura debe ser construida. Ok, esa es la importancia entonces de esto, ¿verdad? De ahí está el siguiente código, que es el RCSC. Este es más bien una especificación únicamente para conexiones pernadas y es un complemento al capítulo J del 360. Lo que el 360 no tiene es cómo supervisar una conexión, o sea, cómo inspeccionarla, cómo determinar si es adecuada, ¿sí? ¿Ok? Cómo instalar pernos pretensados cuando se requieren. Eso no está en el 360, está aquí, ¿verdad? Son completamente compatibles y todo lo que sale en el capítulo J de conexiones nace de acá, ¿verdad? De ahí está el código de práctica estándar. Este sirve precisamente para saber las tolerancias de fabricación y tolerancias de construcción. Yo he oído muchas veces ese comentario de tolerancia cero en el centrado de pernos. Eso no existe. Eso es imposible. No existe eso. Tiene que haber una tolerancia. ¿Cuánto puede estar fuera de alineación un perno? ¿Cuánto puede estar fuera de la vertical? Ahí está la tolerancia, ¿verdad? ¿Cuánto puede tener fuera de alineación o de torsión una sección W? Nada es perfecto. Entonces, para eso sirve el 303.
¿verdad? ¿Ok? De ahí está el 341. Este es el código sísmico. Es decir, el 360 no tiene ningún concepto sísmico. Este sí. Entonces, muchas cosas que son permitidas en el 360, aquí son mucho más restringidas, como los límites de compacidad. Los vamos a ver dentro de un rato, ¿verdad? ¿Ok? Y todo el diseño sismorresistente se basa en lo que está aquí. Aquí están los requisitos básicos para eso. Eso nos aplica al 100%, con todos los sistemas de resistencia lateral reconocidos. Como un complemento a ese código están pues las conexiones precalificadas. Si vamos a diseñar marcos resistentes al momento, el código nos obliga. En nuestro medio nos obliga porque nos dice puede hacer ensayos, pero en nuestro medio eso no existe. Entonces nos obliga a usar las conexiones precalificadas. Cualquiera de las que están acá, de las 11 conexiones que están acá, que acaban de cambiar ahorita recientemente, hace un par de semanas, ¿verdad? Son las que podemos utilizar. También vamos a hablarlo más adelante. Aquí están algunos ejemplos. ¿Verdad? Está la conexión de viga reducida. Las conexiones en marcos a momento tienen dos conceptos, ¿verdad? Uno es hacer la conexión más fuerte que el elemento y es una conexión reforzada. Y el otro es generar una debilidad específica en un punto para forzar ahí la articulación plástica. Debilidad. Hacer algo más débil es mejor. Sí, en diseño sísmico, sí. Y esa es la conexión de viga reducida, ¿verdad? Aquí en esta reducción lo que se está haciendo es que se va a forzar la formación de la articulación plástica en ese punto, ¿verdad? Entonces, aquí es donde va a suceder toda la liberación de energía sísmica, no en la unión, no en el elemento, no en el panel, ¿verdad? Tiene la conexión de viga reducida, es altamente dúctil. De ahí están las de placa de remate, que pueden ser para 4 pernos con rigidizante, 8 pernos solo existe con rigidizante. Estas son conexiones reforzadas. Esta cartela, este rigidizante, lo que hace es que esto sea mucho más fuerte que la viga, forzando la articulación plástica en esta zona, fuera de la viga. Esa es la intención ahí, ¿verdad? Esta es otra conexión reforzada. Aquí pueden ver cómo se empieza a formar una articulación plástica fuera de la conexión, ¿verdad? Donde están las placas y los pernos tienen mucha más capacidad que acá, ¿verdad? Entonces se forza la articulación plástica en un punto específico. No se deja al azar, ¿verdad? No hay nada al azar en eso, ¿verdad? Esta es otra que usa este tipo de brackets que son patentados, es la Kaiser, ¿verdad? Pueden ser pernados soldados o todos pernados, ¿verdad? También. La idea es reforzar y forzar la articulación plástica fuera de esto. Esta es una conexión tipo collarín que se usa para secciones HSS, es la única permitida en HSS, ¿verdad? Secciones tubulares, ¿verdad? Es una conexión patentada. Este side plate es una conexión patentada, pero que también está en el 358, donde se está reforzando la zona del nudo precisamente para que la articulación plástica ocurra afuera. Funciona también para secciones tubulares, ¿no? Conectar una tubular con una W o tubular con tubular también, ¿no? Se puede usar side plate, ¿no? Ok. Esta es Simpson. Esta es más para rehabilitaciones, lo usan mucho, aquí lo van a ver, en madera, ¿no? Ellos tienen muchas casas en madera, de repente necesitan un marco estructural y con eso adquieren toda la resistencia lateral, es una estructura muy liviana, ese tipo de conexiones funciona, ¿verdad? Estas son secciones WT, similar a las placas en los patines, solo que en vez de usar una placa se usa una WT, no se logra tanta capacidad como la otra, todas tienen limitantes, ¿verdad? Es decir, no todas funcionan igual ni para todas las secciones ni nada de eso, ¿verdad? Pero es muy buena, ¿no? Y eso es básicamente lo que hay. La siguiente carga con la que tenemos que lidiar es la carga de viento, y aquí solo quiero hacer un comentario. Este es el mapa de viento tal y como aparece en AGIES en la NSE2. Si se dan cuenta, todo el país tiene más o menos una velocidad de 100 kilómetros por hora y solo hay 120 kilómetros por hora aquí en esta zona costera y de 110 en la costa sur. De ahí, para el resto del país, 100 kilómetros por hora es la velocidad de diseño. No son velocidades sumamente fuertes y el viento rara vez domina en el diseño estructural. Sin embargo, en estructuras como rótulos, torres de telefonía, edificios ya más altos, la carga de viento empieza a ser significativa, ¿verdad? No es despreciable ni es algo que no deba hacerse. Lamentablemente, la falta de costumbre que hay en nuestro medio de diseñar para viento hace que nuestras normas de AGIES pues falte todavía mucho en ese capítulo específico de viento. Aquí en ASC 716, de los capítulos 26 a 31, están todas las integraciones de la carga de viento, tanto para elementos principales del sistema de resistencia lateral, que son estos,
como para elementos de fachadas y cubiertas, que son CIC, Components and Claddings, ¿ah? ¿Ok? Hasta túnel de viento y otras cosas. Mi recomendación, y fue como lo dejamos en la norma 7.5, es la carga de viento es mejor integrarla usando ASC 716 de acuerdo a cualquiera de estos procedimientos. Es mucho más completo. Hay algo que siempre hay que chequear. Todos los códigos dicen que toda estructura debe cumplir con dos condiciones o estados límites, resistencia y servicio. Los códigos como 360, 341 lidian con los estados límites de resistencia, ¿verdad? Y aquí entonces tenemos que ver condiciones de servicio. Esta es una guía de diseño para deflexiones y derivas, o también tenemos para vibraciones, ¿verdad? Son chequeos que hay que hacer. Esos no están metidos en el código. De ahí hablando ya del tema del diseño sísmico, este es el mapa sísmico actual, de acuerdo a la última modificación que sufrieron las normas de AGIES, de acuerdo a los últimos estudios. Y si se dan cuenta, nuestro país es altamente sísmico en su totalidad, ¿verdad? Aquí está la costa sur, la zona de subducción en la zona más alta, 4.2 es su índice de sismicidad, 4.1 es el resto del país, unas pocas zonas en 3 y solo el departamento del Petén está en 2. Es decir, el diseño sismo resistente es obligado en nuestro uso y en nuestro país y domina el diseño estructural, ¿verdad? Ahorita todo lo que hablamos es relativo al diseño sismo resistente. Para resistir los sismos, entonces, hay tres tipologías básicas en las estructuras, que son alta ductilidad, ductilidad intermedia y baja ductilidad, o como las mencionan en ASC 7, especiales, intermedias y ordinarias. Siempre van a encontrar eso en los códigos, ¿verdad? Habla de alta ductilidad o especial, intermedia o baja u ordinaria, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al nivel de ductilidad que puede exhibir la estructura, esa es la tipología que tiene. Hay limitaciones para cada una de ellas. Mientras más elevada la estructura, mayor es la necesidad de tener alta ductilidad. Es decir, las tipologías de baja ductilidad o intermedia tienen límites bastante pequeños de altura, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se requiere es que las estructuras funcionen dúctilmente, ¿no? Aquí está, ¿verdad? Esta es la tabla 4.3. Aquí repetimos mucho de la tabla 12.1 de ASC 7.16 y la ampliamos respecto a la que está en la NC2. Y aquí están los sistemas, vamos a verlos uno a uno un poquito más detallado. Los marcos resistentes a momento, ¿verdad? Especiales, intermedios y ordinarios, con sus parámetros sísmicos, limitaciones de altura, ¿verdad? Si se dan cuenta, los sistemas especiales no tienen límite de altura para ningún nivel de protección sísmica. Nuestro país está generalmente entre D y E, casi todo, ¿verdad? Los marcos ordinarios tienen límites de altura o pueden no estar permitidos precisamente por su baja ductilidad. No se pueden usar en cualquier lado. De ahí, pues, agregamos esto que está en el capítulo 15 de ASC 7, que son los parámetros sísmicos para estructuras que no son edificios y que tienen configuraciones similares y que no son edificios y no tienen configuraciones similares, ¿verdad? Para completar bastante nuestro código. Ok, hablemos un poco entonces de los sistemas de resistencia lateral que podemos utilizar. Y hablemos del primero, a los marcos resistentes a momento. Ese es el más popular, más conocido y creo que todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Básicamente es un entramado de vigas y columnas conectadas rígidamente en los nudos. Eso es un sistema de marcos. Tiene la gran ventaja en que produce espacios abiertos, grandes, ¿verdad? Sin obstrucciones o con mínimas obstrucciones, ¿verdad? ¿Ok? Su capacidad lateral depende de la rigidez de las vigas y de las columnas, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan entonces las dificultades. Hay altos, especiales, intermedios y ordinarios, ¿verdad? Como lo vimos en la gráfica anterior. ¿Qué limitaciones tienen? Bueno, los marcos especiales no tienen límite de altura. Eso es bueno. Son los más dúctiles. Es el sistema más dúctil que existe, ¿verdad? Los intermedios en categorías B y C, que casi no existen en nuestro medio, solo Petén y las zonas verdes, pudiera ser sin límite de altura, pero en D y E tiene 35 pies o 3 niveles, ¿verdad? No es muy alto lo que se puede hacer con intermedios. Los ordinarios no están permitidos en D y E, y hay una excepción que hacen los códigos y es para naves industriales. Las naves industriales funcionan como ordinarios, ¿verdad? Entonces es la única excepción que se puede hacer. Pero hay limitaciones de altura, de carga sobre la cubierta y otras cosas. Esta es una foto de una conexión de placa extendida en una obra real en nuestro medio. Está en proceso, no tiene todos los ternos terminados, como pueden ver, ni están pretensados todavía. Pero ahí va, ¿verdad? O sea, estos sistemas sí se aplican, sí funcionan y son perfectos.
Ahí está, ese es el mecanismo de ductilidad en los marcos resistentes a momento. Esto es una articulación plástica, lo que están viendo acá, ¿verdad? Aquí están viendo cómo empieza o ya está fluyendo alguna parte del material de patines y alma de la viga, ¿verdad? Ya hay pandeo, porque la carga es severa, que ya esté cerca del límite de su capacidad. La conexión tiene que ser más fuerte que el elemento, ¿verdad? ¿Okay? Y la zona del panel y la columna y todo debe ser más fuerte que el elemento. O sea, lo que forzamos es que se forme la articulación plástica en la viga, ¿verdad? Ese es el comportamiento que se busca en los marcos resistentes a momento, ¿verdad? Ventajas, pues ya lo dijimos, muy dúctil, no hay límite de altura, ¿verdad? ¿Ok? Espacios grandes, y eso es bien importante, ¿verdad? A veces el diseño arquitectónico tiene luces pequeñas, ¿verdad? Quieren marcos a momento y ponen luces de 5 metros. Están subutilizándolo. Pueden llegar a 8 metros, a 10 metros, a 11 metros, ¿verdad? Y tener un sistema mucho mejor, con menos elementos, va a ser mucho mejor, ¿verdad? Ahí es donde realmente empieza uno a obtener todas las ventajas del acero. Desventajas, tiene baja rigidez elástica, por lo tanto su diseño está basado en los límites de derivas, no de resistencia. Lo que domina el diseño de un marco resistente al momento son las derivas, ¿verdad? Eso es lo que lo domina, no la resistencia. La resistencia siempre es suficiente, ¿verdad? Entonces, eso empieza a encarecer el sistema porque la única forma de lograr darle rigidez es aumentando las secciones de vigas y columnas. Entonces, se pueden empezar a volver grandes, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir que no se use, ¿verdad? No es el sistema más económico de todos los que vamos a ver. Como una opción a este salen los marcos resistentes a momento que son de armaduras especiales, ¿verdad? La armadura es una viga de mayor peralte, ¿verdad? Solo que ahora en vez de tener alma sólida y patines, el patín es un elemento en sí, que puede ser una sección W, puede ser una WT o algo así, patín superior, patín inferior y el alma abierta, ¿verdad? Entonces, al tener más peralte, tiene mayor capacidad a momento. Esta es una muy buena solución y solo existen sistemas especiales, ¿verdad? Se usan para luces grandes, hasta ahorita solo se permiten 65 pies o 20 metros, ¿verdad? Entonces, si uno tiene luces más grandes, tiene que repetir módulos de 65 pies. Altura no tiene límite, ¿verdad? Y es altamente dúctil. Aquí lo importante es que a diferencia del marco a momento, donde la ductilidad se desarrolla en las conexiones, aquí la ductilidad se desarrolla en este segmento especial, que está en el centro, ¿verdad? Y ahí deben producirse las articulaciones plásticas en los bordes de ese segmento especial. Es un concepto totalmente distinto al del marco a momento normal. Algo bien importante es que en una viga de un marco resistente a momento se deben formar, o se pueden formar un máximo de 2 articulaciones plásticas, una en cada extremo. Aquí se pueden formar 4. Es mucho más redundante, ¿verdad? Entonces tiene sus ventajas, ¿verdad? ¿Ok? Limitaciones, bueno, entonces no hay intermedias, todas son especiales. Sin límite de altura en ciertas categorías de diseño sísmico, en la de ella llega hasta 160 pies o 50 metros, lo cual es bien razonable, ¿verdad? En la E, pues son 100 metros, 100 pies, 30 metros, lo cual también es bastante grande, ¿verdad? Alta ductilidad, pues un poquito menor que los marcos especiales, pero es altamente dúctil. El alma permite que ahí pase unos ductos e instalaciones, entonces puede reducir el espacio que se requiere para, hacia los cielos reflejados, suspendidos precisamente para esos temas. ¿Ah? Luces grandes, esa es la idea, no lo usen en luces pequeñas, no tiene sentido. Las desventajas, bueno, es decir, tiene una mejor rigidez, bueno, eso en realidad es más una ventaja que una desventaja. Siempre está dominado por las derivas, pero está un poquito mejor que el marco especial o que el marco resistente a momento, ¿verdad? Desventaja si es que lleva mucho trabajo de fabricación, hay muchas soldaduras y muchos elementos que revisar, ¿verdad? Aquí ven cómo queda el paso de ductos a través de estos sistemas. Lo que ven ahí es el spray antifuego, ¿verdad? La protección contra incendios, ¿verdad? Pero es un sistema muy versátil, ¿verdad? De ahí están los sistemas compuestos, acero o concreto. Esto lo que buscan es lo mejor de ambos mundos. Lo más común es usar esto, ¿verdad? Columnas de concreto, que pueden ser solo columnas armadas o columnas compuestas, con vigas de acero y sistemas de losa tipo metal deco, losas compuestas, como lo que ven en esta foto, ¿verdad? ¿Ok? Las opciones son
es decir, pueden ser placas y fundición de concreto adentro, o una columna de concreto con su armado y un elemento de acero adentro, o tubos rellenos con secciones, tubos con paredes de concreto, en fin, pues, hay muchísimas opciones, pero todo lo que mezcle con acero se cataloga como sección compuesta. Aquí pueden ver un rascacielos y miren adentro, ¿verdad? ¿Okay? Aquí hay otra, que esta es una corporación japonesa, Fujita, ¿verdad? Que prefabrica tanto las columnas como los sistemas de vigas principales y secundarias, ¿no? Para hacer un montaje mucho más rápido, mucho más eficiente, ¿verdad? También. Entonces, estos combinan lo mejor de ambos, ¿verdad? Es decir, la alta rigidez del concreto con la alta ductilidad del acero y entonces se logran estructuras que controlan muy bien las derivas, ¿verdad? Sí, con relaciones de ductilidad muy elevadas, ¿verdad? Y eso es lo mejor que podemos encontrar, ¿verdad? Entre los sistemas compuestos, bueno, pues sus ventajas es eso, alta ductilidad, no hay límites de altura, una alta rigidez, ¿verdad? Se debe prefabricar, ¿verdad? Mucho para reducir tiempos de instalación, ¿verdad? Y mientras más grande sea la edificación, mejor va a ser esto. Es decir, en edificaciones pequeñas, los sistemas compuestos no tienen sentido, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo. ¿Okay? Y hay que coordinar el trabajo entre dos disciplinas distintas con dos tipos de limitaciones diferentes y de tolerancias diferentes. Las tolerancias del concreto y las del acero son muy diferentes. Un sistema que nació recientemente, hace unos pocos años, se conoce como Speed Core. Si ustedes ven, este es un rascacielos en Seattle, ¿no? El que ven acá, ¿no? Está hecho, como casi todos los que pueden ver en cualquier ciudad, generalmente es un núcleo de concreto, de muros de cortante de concreto, que se van fundiendo con formaleta deslizante y se van creando antes de la estructura acero. Entonces el núcleo de concreto va creciendo y cuando ya va con cierta ventaja respecto al acero, empieza la estructura de acero a izarse atrás de él. Ese es el sistema que normalmente han usado en los rascacielos en Estados Unidos y otros países del mundo desde los años 70. Pero no es lo más rápido y efectivo de todo. Entonces se creó este sistema que básicamente son muros de acero, placas de acero, con un vacío en medio que se va rellenando de concreto. La diferencia acá es que el sistema de acero va primero y la fundición de concreto va después. Es decir, el muro compuesto le da toda la rigidez que necesita este rascacielos, ¿verdad? Pero en los términos de carga gravitacional y estabilidad lateral que necesita en el proceso constructivo, es suficiente con lo que tiene acá. Entonces el sistema se vuelve mucho más rápido. Ese es el sistema Speed Core, básicamente es eso, ¿verdad? Funciona solo para edificios elevados, ¿verdad? Aquí está. En este caso hay una serie de columnas compuestas que son las que resisten gravitacionalmente la estructura, en lo que posteriormente se van fundiendo losas y llenando muros, ¿no? ¿Okay? Están pruebas que tuvieron que hacer antes de ese edificio en tamaño real, ¿verdad? Miren el tamaño de las personas versus el tamaño de las estructuras, y eso posteriormente va rellenándose de concreto, ¿verdad? Aquí está el primer nivel de ese edificio, Rainier Plaza, ¿verdad? ¿Ok? Solo para que no tenga idea de la dimensión de los elementos. Y aquí les voy a enseñar, vamos a salir un momento. Quiero que vean un video que hicieron antes de hacer la construcción, precisamente para ver, comparar tiempos entre uno y otro. Vean esto, es impresionante. Aquí está el sistema tradicional y aquí está el sistema Speedcore. Arrancan al mismo tiempo y miren el avance. Es impresionante. Miren el retraso que lleva siempre la estructura de acero respecto a la de concreto. En cambio aquí es al revés, aquí va avanzando a la par todo.
mire. Y esto todavía le falta. Ahí está. Casi la mitad del tiempo, ¿verdad? Imagínense eso. Casi la mitad del tiempo. Es impresionante. Entonces, ese es un sistema compuesto que se está desarrollando. Ahí está el edificio ya casi terminado, es una belleza, ¿verdad? Está en proceso, todavía no está del todo normado. Hay muchos estudios al respecto, pero no aparece en el código. Me imagino que ya va a empezar a aparecer en estas nuevas versiones. En este o el otro año debería aparecer ya una nueva edición. Ahí es ese. Perdón, aquí algo pasa. Bien, listo. Ok, de ahí pues marcos con brezas concéntricas. El sistema pues son elementos diagonales, son las brezas que se juntan en sus ejes centroidales, ¿verdad? Eso se refiere a que sean concéntricas, ¿verdad? Coinciden con los ejes de vigas y columnas y pueden tener distintas configuraciones, ¿verdad? Estas se conocen como chevron braces porque se parecen al famoso rótulo de chevron, ¿verdad? O B invertida, que es el nombre que normalmente se les da, ¿verdad? ¿Ok? Aquí la resistencia está dada por esa acción de armadura y el mecanismo de ductilidad no está, no está en las vigas, sino que está en las brezas. Las brezas funcionan en tensión y compresión y estas son las que disipan la energía sísmica. Así es como funcionan. Estas son algunas de las configuraciones. B invertida, combinaciones pueden formar X de dos niveles o X de un nivel, diagonales en una dirección y necesitan su contraparte en otra parte de la estructura. No pueden funcionar toda esa tensión y toda esa compresión en un determinado momento, ¿verdad? Deben estar balanceadas porque su comportamiento no es el mismo. Las que no están permitidas son las configuraciones en K, ¿verdad? Así como esta, que se chocan a la mitad de la columna sin que hayan elementos horizontales. Esas tienen un mal comportamiento sísmico y por eso están prohibidas. Ya van a ver por qué. Las ventajas, pues es un sistema muy rígido. Aquí no dominan las derivas, sino que domina la resistencia, ¿verdad? Ese es el sistema de resistencia lateral más económico de todos. Si uno puede embrizar la estructura, obtiene la estructura más económica de todas. Entonces hay que tratar de embrizar. El problema es que las brezas no siempre pueden estar donde uno las necesita y hay que coordinar ahí con los arquitectos, lo cual no siempre es factible y a veces no quieren modificar ni siquiera un baño para darle un mejor comportamiento a la estructura, ¿verdad? Priorizan unas cosas que para uno son diferentes. Como las brezas concéntricas tienen un problema con el pandeo de los elementos, no son del todo dúctiles o menos dúctiles que los marcos a momento, entonces de un híbrido entre el marco a momento y las brezas nace las brezas excéntricas. En este caso hay una excentricidad a propósito en este punto que se conoce como link, ¿verdad? Y lo que hace esto es que todo el mecanismo de ductilidad se encuentra allí. Aquí no es la breza la que fluye, sino que es el link. Y el link trabaja en corte. Y el acero fluye en corte. Es decir, la fluencia del acero se desarrolla debido a que los planos de corte entre una capa y otra se mueven. Es decir, el acero fluye por deformación en corte. Entonces, esto obtiene el mejor comportamiento de la estructura. Es un sistema altamente dúctil. Si la excentricidad fuera cero, tendríamos un sistema con brezas concéntricas. Y si la excentricidad es igual a la longitud de la viga, tenemos un marco a momento. Por eso este es un híbrido, ¿verdad? Este combina la alta ductilidad del marco a momento con la alta rigidez de un sistema embrezado, ¿verdad? ¿Ok? Ahí está, ¿verdad? Este es un ensayo y aquí se ve como el link empieza a fluir en corte, ¿verdad? Aquí todo el concepto, todo el principio es hacer que esto suceda, que ese comportamiento logre ocurrir, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Aquí está el link. ¿Okay? Aquí hay distintas configuraciones. La más común es la breza tipo chevron, es la más usual. Pueden ser hacia abajo con el link acá, pero la conexión link-columna no está definida todavía y el ISC 341 pide hacer ensayos para eso, ¿verdad? Lo mismo sucede acá, ¿verdad? Y esta es una que usan en Japón para poner el link verticalmente, ¿verdad? No es usada en nuestro mundo, ¿verdad? Ok. Aquí puse concéntricas, pero son excéntricas. Alta rigidez, alta ductilidad. Eh,
límites de altura elevados, 50 metros o 49 metros en categorías D y E. La desventaja es que es un poco más caro que las brisas concéntricas, pero dependiendo de la altura puede lograrse una buena economía. Hay que interactuar con la arquitectura para ver dónde puede uno tener los marcos embrizados, ¿verdad? ¿Okay? Para solventar el problema del pandeo en las brisas, nace un sistema con brisas patentadas, que son las brisas de pandeo restringido. Es decir, aquí la brisa tiene la misma capacidad en tensión que en compresión. De hecho, en compresión tiene un poco más que en tensión, ligeramente más, ¿verdad? Pero estas usan entonces elementos patentados, que son los que ustedes ven acá, ¿verdad? ¿Sí? Que son las brisas de pandeo restringido, ¿verdad? Son excelentes, ¿verdad? Básicamente están formadas por un núcleo de acero. Bueno, las configuraciones pueden ser diagonal simple, B invertida, B, X es de 2 niveles, pero no de 1 porque no se pueden cruzar ni conectar en medio de ellas, ¿verdad? Eso no se puede hacer, ¿verdad? ¿Ok? Aquí está la comparación de los mecanismos de ductilidad de los distintos sistemas embrizados. En las brisas concéntricas, la ductilidad se desarrolla en las brisas a través de la fluencia en tensión y el pandeo en compresión. Ese es el mecanismo de liberación de energía sísmica. En el caso de las brisas de pandeo restringido, fluye en tensión y fluye en compresión, lo cual es mucho mejor que esto. Esto es mucho más dúctil. En el caso de las brisas excéntricas, el link fluye en corte y las brisas no tienen nada que hacer en el comportamiento lateral, ¿verdad? Las ventajas es que tiene alta rigidez, alta ductilidad, límites de altura muy elevados, parecidos a los de las brisas excéntricas, ¿verdad? Y se puede usar mucho en rehabilitaciones sísmicas. Las desventajas es que nuevamente, pues ahora hay que interactuar con un proveedor de las brisas, entonces requiere un poco ir y venir de información, ¿verdad? No son elementos que están codificados como la sección de WHSS o cualquiera de esas, sino que son bajo pedido, ¿verdad? Y eso entonces puede hacer un poco más difícil el proceso. De ahí están los muros de placa de corte de acero. Aquí es como un muro de corte de concreto, solo que es un muro de acero. El mecanismo de ductilidad se encuentra en la placa de acero y ese es el elemento que va a fluir ante la carga sísmica o que debe fluir ante la carga sísmica y tiene una alta rigidez, ocupa mucho menos espacio que los muros de concreto, obviamente, ¿verdad? Entonces es un excelente sistema, ¿verdad? Esto es lo que acabo de decir, es muy dúctil y muy rígido, ¿verdad? Las placas de acero no deben soportar cargas gravitacionales, solo laterales, ¿verdad? Eso es bien importante, ¿verdad? Las placas y las cargas gravitacionales se soportan con los elementos de borde. No se llaman vigas, aquí se llaman elementos de borde porque cumplen una función adicional, tanto los elementos verticales como los horizontales, ¿no? Aquí está cómo se ven durante un ensayo sísmico. Se ve que se pandean, que hay un pandeo local, pero eso no reduce la capacidad de los muros. De hecho, los muros se diseñan para que las placas se puedan pandear. Y eso es bueno, es un buen mecanismo de disipación de energía. ¿Verdad? Ese arrugamiento que ven es el pandeo, pero esa no es la falla del muro. El muro ahí no ha fallado, está lejos de eso, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, pues ventajas, alta rigidez y alta ductilidad. En categorías B y C no hay limitaciones de altura. En D y E pues son 49 metros o 160 pies. Y se puede utilizar tanto en edificaciones nuevas como en rehabilitaciones, ¿verdad? Las desventajas es que se tiene que coordinar con la arquitectura, la ubicación de los elementos o embrizaamientos, ¿verdad? ¿Ok? La placa es el fusible del sistema y por lo tanto hay que protegerla. Protegerla quiere decir que no va a venir después el del aire acondicionado y la rompe y atraviesa un ducto en ella. La mató, la echó a perder, o el plomero y abre unos agujeros y pasa tuberías, la hizo trizas, ahí se acabó. Pero entonces hay que explicarle a todo el mundo que las placas no son un elemento que puedan tocar, ni hacerle nada, ni soldarle nada hacia ellas, ni nada. Eso es lo único que hay que tener cuidado. Pero por lo demás funciona bien, ¿no? Y ahí están los sistemas duales. Lo que sucede es que conforme queremos más altura, entonces empezamos a combinar sistemas. Los sistemas duales siempre son un marco especial o intermedio resistente a momento con un sistema embrizado. Brisas concéntricas, brisas excéntricas, muros de placa de corte, muros compuestos, ¿sí? Es un sistema embrizado con un sistema a momento. ¿Qué sucede? El sistema embrizado resiste toda la carga sísmica y si fluye algún elemento, el sistema resistente a momento le da un extra de capacidad
y limita las derivas residuales, las deformaciones residuales durante el sismo. Entonces hace que la estructura pueda tener una ocupación mucho más rápida que otros sistemas. Una de las grandes ventajas del sistema de placas de acero es su reparación después de un sismo. Cuando ocurre un sismo severo y hay ductilidad en los elementos fluyen, se tienen que reemplazar. Reemplazar vigas en marcos a momento es una acción bien complicada o puede ser imposible de hacer. Reemplazar las placas de acero no es complicado, es sumamente fácil, ¿verdad? Entonces hay que pensar también un poco en la rehabilitación sísmica cuando uno está pensando en el diseño, ¿verdad? No solo dejarlo para después que suceda lo que sea, ¿no? ¿Ok? Entonces, los sistemas duales generalmente no tienen limitaciones de altura y se pueden utilizar en edificios elevados. Ese que vieron Rainier es un sistema dual, es un núcleo de concreto con marcos a momento más algunas otras cosas en el exterior, ¿verdad? ¿Ok? Tienen más redundancia, ¿verdad? Y eso es algo que necesita uno en el diseño sismo resistente. Ok, veamos entonces cuál es el principio básico del diseño sismo resistente. Lo hemos hablado muchas veces, pero lo vamos a recalcar una vez más. Es decir, hemos hablado de la ductilidad, pero ¿por qué queremos la ductilidad? Ok, en los años 70, Newmark y Hall, los investigadores de Estados Unidos, hicieron esta pregunta. Dijeron, bueno, las estructuras no resisten la carga sísmica en una forma lineal elástica. Eso es imposible. Es una carga demasiado grande. ¿Por qué la resisten? ¿Cómo la resisten? Ok. Pensemos que esta línea es el comportamiento lineal elástico de la estructura. Y esta es la carga sísmica máxima, el sismo máximo considerado que puede actuar sobre la estructura, ¿verdad? Si nosotros le aplicamos esto a un oscilador de un grado de libertad dinámico, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es una deformación, delta sub m. Es decir, aplicamos esa carga y la estructura se empieza a deformar, y a su capacidad máxima llega a este punto. Ok. Ese es el comportamiento elástico, pero eso no sucede en las estructuras ante la carga sísmica. ¿Qué es lo que realmente sucede? La estructura se comporta elásticamente hasta cierto punto, y ahí empieza a fluir, y conforme empieza a fluir, se sigue deformando, ¿verdad? ¿Ok? Hasta que llega a cierto límite. La regla del mismo desplazamiento de Newmark y Hall lo que dice es que la estructura debe desplazarse lo mismo en el comportamiento inelástico que lo que se desplazaría en el comportamiento elástico, ¿sí? Con la única diferencia que aquí se va a basar en algo que se llama ductilidad, ¿verdad? Esta deformación que hay desde que empieza a salir del límite lineal elástico hasta el desplazamiento último se conoce como ductilidad de deformación. Entonces, lo que dice la regla de Newmark y Hall es que yo no necesito diseñar la estructura para esta carga y pensar o esperar que se comporte lineal elástica. Yo puedo diseñar la estructura para una carga reducida, este es R, ¿ah? ¿Sí? R es igual a mu, ¿ah? Reduzco la carga, ¿sí? Y la diseño en el rango lineal elástico para esa carga, pero debo garantizar que esa estructura sea capaz de deformarse inelásticamente hasta este límite, que es lo mismo que se deformaría elásticamente. Esa es la regla del mismo desplazamiento de Newmark y Hall. Y en ese principio se basa todo el diseño sismorresistente, los códigos de diseño. Ok, en la realidad las estructuras no son de un grado de libertad, sino que tienen más y la curva no es exactamente así. Pensemos aquí, tenemos un marco a momento y le vamos a aplicar una carga lateral incremental, es decir, le vamos a hacer un análisis de pushover. Empezamos a aplicarle la carga y en algún momento aparece la primera articulación plástica en una viga. En ese momento, la estructura se sale del rango lineal elástico y entra al rango inelástico, al rango no lineal. ¿Ah? Su comportamiento ya no es una línea recta, ahora es una curva, es un comportamiento no lineal. Seguimos cargando la estructura y siguen apareciendo más articulaciones plásticas, pero la estructura sigue teniendo capacidad. No se acaba con la aparición de la primera articulación. Seguimos aplicando carga y seguimos aplicando carga hasta que en determinado momento se forma un mecanismo de colapso y la estructura no resiste más. ¿Ok? Este es el largo camino que recorre la estructura desde que empieza la fluencia en la primera articulación plástica hasta que se forma el mecanismo de colapso. Todo esto es la ductilidad en la estructura, ¿verdad? Y entonces, aquí aparecen tres factores misteriosos que después encontramos siempre en los códigos de diseño, que es R, que es el factor
por el cual dividimos la carga máxima, el sismo máximo considerado, el sismo de diseño lo dividimos por R, y entonces nosotros diseñamos aquí en el rango lineal elástico para un sismo reducido. Aquí está R, depende del sistema estructural. Los sistemas más dúctiles tienen R más grandes, 8. Los sistemas menos dúctiles tienen R pequeños, 2. ¿Verdad? Eso es casi elástico, 1, 1,5. ¿Verdad? De ahí, ¿qué pasa? Se sub D. Nosotros hacemos nuestro análisis lineal elástico y obtenemos la deformación elástica. Pero la deformación real en la estructura va a ser la que se produzca cuando está fluyendo, cuando está llegando a su límite de capacidad. Entonces tenemos que incrementar esa deformación elástica por un valor. Ese es C sub D. Entonces, C sub D nos sirve para calcular cuál sería la deformación que tiene la estructura cuando está llegando a su límite inelástico. Y omega, o sobre resistencia, es decir, cuando la estructura deja de comportarse en el rango lineal elástico, sigue soportando más carga, no deja de soportarla. Es decir, ese elemento, una articulación plástica no se rompe, ¿verdad? Es decir, no absorbe más carga, pero no la bota, sostiene la carga que tiene. Entonces ese elemento ya no sostiene más carga, pero alguien más lo sigue soportando. Por eso es importante la redundancia estructural, ¿verdad? Alguien más lo soporta, y alguien más lo soporta, y alguien más lo soporta hasta que se llega a una condición inestable. Este camino se conoce como omega, y es el factor de sobreresistencia. Y entonces el diseño sismorresistente se basa en eso, en que la estructura debe tener una ductilidad definida de acuerdo a cuánto estamos reduciendo la carga de diseño. Y tiene que tener la capacidad de deformarse de acuerdo a su ductilidad. Mu es igual a la capacidad de deformarse. No podemos tener una gran reducción con poca ductilidad. ¿Qué pasa si yo tengo una estructura con poca ductilidad o no sigo los códigos de diseño o no cumplo los detalles sísmicos? Ah, muy bien. Yo reduzco mi carga de diseño y la llevo para acá y diseño para este valor. Pero cuando la carga pasa a cierto límite, la estructura es incapaz de soportarla y colapsa. ¿Sí? Entonces, para evitar eso, le tengo que dar utilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué implicaciones tiene el diseño dúctil? La primera es que, ok, puedo diseñar para una fuerza reducida por un factor R, siempre y cuando la estructura tenga suficiente ductilidad. Esa es la regla de Newmark-Hall. No todos los elementos tienen que ser dúctiles, es decir, la ductilidad no está en todas. La ductilidad va en ciertos elementos específicos que se conocen como fusibles del sistema. Y esos elementos, o elementos controlados por deformación, y esos elementos son los que van a liberar la energía sísmica. Ahí se va a liberar a través de la deformación en esos elementos. ¿Ok? Por ejemplo, 3 sistemas de resistencia lateral, de los cuales ya platicamos, tienen 3 mecanismos de fluencia distintos. En el marco a momento, el mecanismo de fluencia es la formación de articulaciones plásticas en los extremos de las vigas, como lo que vimos en algunas fotos. Entonces, todo el esfuerzo del código va enfocado a que se forme la articulación plástica en esos puntos. En el caso de los marcos con brezas concéntricas, el fusible del sistema son las brezas. Y el mecanismo de ductilidad es la fluencia en tensión y el pandeo en compresión en las brezas, ¿no? En el marco con brezas excéntricas, el fusible es el link. Y el mecanismo de fluencia, de ductilidad o de liberación de energía es la fluencia en corte del link. Entonces, cada sistema de resistencia lateral tiene su comportamiento específico de acuerdo a ese fusible. La segunda implicación, entonces, de la regla de Newmark-Hall es, ok, yo diseño un elemento para que sea dúctil, pero ahora viene que todo lo que está adosado a ese elemento debe tener más capacidad que el elemento, porque si no se fractura. Este es un sistema de embrezamiento de un edificio como 4 niveles durante el sismo de Kobe. Aquí lo que vemos es una falla por ruptura en el área neta efectiva en una breza que funciona en tensión y compresión. ¿Qué debe hacerse? Ok, la conexión y el elemento en la sección de la conexión debe ser más fuerte que la capacidad que puede generar el elemento cuando está fluyendo. ¿Por qué? Porque es la única forma de lograr que el elemento fluya. Aquí lo que pasó es que no hubo fusible del sistema y lo que limitó la capacidad fue la conexión. Se rompió antes de fluir. Entonces, esa es la segunda implicación del diseño dúctil, de la regla de Newmark-Hall. Es el diseño por capacidad. Una vez que identifico los fusibles del sistema y una vez que diseño los fusibles del sistema, todos los elementos que están adosados a ellos deben diseñarse para la capacidad máxima que pueden generar los fusibles, no las fuerzas del análisis. Las fuerzas del análisis
son irrelevantes en el mundo, ¿eh? Son la capacidad máxima que pueden generar los fusibles. Ese es el concepto que debe aplicarse. Y mucho ojo, los programas de diseño actuales no hacen diseño por capacidad, por favor. No lo hacen, no lo hacen. ¿Qué hacen? Hacen el diseño lineal elástico. ¿Y qué va a suceder? Esto, el diseño por capacidad de responsabilidad del diseñador. El programa no sustituye a un diseñador. Aquí está entonces cómo funciona, ¿verdad? Los fusibles los diseñamos para una fuerza reducida, que es este nivel 2. Uno sería la fuerza totalmente elástica, lo cual no va a suceder, ¿verdad? El nivel 2 es la fuerza de diseño, entonces los fusibles los diseñamos para esta fuerza máxima, ¿ok? Los fusibles deben funcionar bajo esta fuerza, pero los elementos adosados a los fusibles, sus conexiones, vigas, columnas, lo que esté conectado al fusible, debe diseñarse para la capacidad máxima del fusible, que es este punto 3. ¿Ok? Para que entonces se desarrolle toda la utilidad que yo asumí al inicio. Es decir, yo reduje esto, tengo que darle ahora esto de utilidad. Entonces tengo que cumplir esas dos condiciones para obtenerla, ¿verdad? Ok, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pensemos en un sistema embrazado. Le metemos una fuerza lateral. Ok, el análisis elástico nos dice que la fuerza de compresión y la tensión son iguales, se reparten entre los dos elementos, ¿verdad? Y si hacemos el análisis siguiendo lo que hace el programa en el análisis lineal elástico, este elemento está sometido a compresión, ¿verdad? La fuerza horizontal, la reacción de estos dos, lo que produce es compresión en este elemento y ahí se acaba. ¿Qué sucede? En el diseño por capacidad eso no es así. Si estos dos elementos van a desarrollar sus fuerzas máximas, una vez que ya los determiné, ¿cuánto es la cantidad de fluencia o la carga que le va a meter esta brisa a esta viga? Pues va a ser su capacidad máxima de influencia en tensión. Y en compresión, su capacidad máxima en compresión. Y esas fuerzas no son iguales, no se anulan. Son muy diferentes. Y entonces aquí aparece una componente vertical. Y esa viga que el análisis lineal elástico me define como una viga en compresión, ahora está en flexocompresión ante una carga bien grande. Entonces el diseño elástico se queda muy corto en esto, se queda en el nivel 1, estamos en el nivel 3. Esta viga debe diseñarse para la capacidad máxima que generan estas dos cuando una está fluyendo y la otra se está pandeando. Ese es el principio que rige ahí. Veamos el comportamiento de las brazas en tensión-compresión. Supongamos que tenemos una braza, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es aplicarle una carga de compresión y la llevamos a su carga crítica, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando un elemento llega a su carga crítica, inmediatamente se pandea. Ahí su rigidez se acaba y se pandea y decae. Y llega a este punto 2, inmediatamente decae. Ok, llegó a su capacidad máxima, la descargamos, le quitamos la carga, pero la braza queda con una deformación residual, porque esto fue inelástico, le quedó una deformación residual, ya no es completamente recta. Ok, la empezamos a cargar en tensión hasta que la llevamos al límite de fluencia y llegamos a este punto 4, ¿eh? Y la descargamos hasta llevarla a 0. ¿Y qué pasa? Queda una deformación residual. Es la carga que se necesita para volver recto un elemento que se pandeó es infinita. O sea, no se puede. No se puede lograr. Entonces, el elemento queda pandeado, ¿sí? Entonces, en el siguiente ciclo, le estoy metiendo una carga axial a un elemento que tiene una deformación inicial. Su capacidad axial es menor que en el primer ciclo. Eso solo sucedió una vez. Solo fue un ciclo, ¿no? ¿De cuántos que van a suceder durante un sismo? En el primero se pandeó, ok. Su capacidad decae. ¿Cuánto decae? A un 30% de este valor, ¿sí? Y de ahí empieza otra vez el lazo. Ese es el comportamiento carga-descarga de una braza en tensión y compresión. Por eso les decía que el pandeo no es lo ideal, ¿verdad? El pandeo libera muy poca energía. La energía liberada es el área bajo esta curva, ¿verdad? En compresión libera muy poco, en tensión libera mucho. Hay un desbalance, ¿verdad? Demasiado fuerte ahí. Ahí está un ensayo real de una braza con una esbeltez definida, KL sobre R su esbeltez es de 80, ¿verdad? ¿Ok? Aquí llegó por primera vez a su P crítico, decae, y de ahí, poco es lo que pasa de ese límite, que es más o menos el 30% de este valor. Esa es la capacidad postelástica de la braza. ¿Ok? Bueno, entonces, para estimar las fuerzas máximas en los elementos que están alrededor de la braza, es decir, las vigas y las columnas, tengo que usar la capacidad de los fusibles, ¿sí? La capacidad en tensión de la braza es la fluencia del elemento, FY por AG, por RY.
Vamos a ver quién es RIE. ¿Va? Y la capacidad en compresión es 1.14, el F crítico, que usa RIE-FIE, por el área gruesa. Y de pandeo postelástico es el 30% este valor. Este valor solo llega una vez, y de ahí se queda en este. ¿Okay? Y eso es lo que tengo que usar, lo que produzca el peor efecto o el mayor efecto, es lo que tengo que usar en el diseño. ¿Ok? ¿Qué es RIE? RIE es la resistencia esperada del acero. ¿Qué sucede? Yo digo, bueno, yo tengo un elemento de acero A36. Sí, pero cuando lo ensayo, su FI no es 36 KSI. Su FI es mucho mayor a 36 KSI, porque si lo producen para 36, ningún ensayo aceptaría ese elemento, porque siempre daría ligeramente encima y muchas veces por debajo. Entonces, ¿qué hacen los productores de acero? Pues modifican la química del material para que pueda resistir más de 36. Cuanto más, eso es lo que yo tengo que conocer y eso es RIE. RIE es la resistencia esperada del material y para A36 es 1.4. Si ustedes multiplican 36 por 1.4, tienen 50 KSI. O sea que un elemento de acero A36 genera la misma fuerza que genera un A992. A992 es 10%, es 55, el otro es 50. Entonces yo tengo que diseñar las conexiones, las vigas, las columnas, ¿sí? Para la fuerza máxima que va a generar el elemento. No 36 KSI, 50. No 50 si es A992, 55, ¿verdad? ¿Ok? Ese es el concepto que hay, es la resistencia esperada. Es 1.5, pero no 1.4. Ok. Ahí está, ¿verdad? Entonces, este elemento ahora lo tengo que diseñar en flexocompresión, ¿verdad? ¿Sí? Ahora tiene una gran fuerza de compresión y un gran desbalance vertical, ¿sí? Y entonces eso da elementos mucho más grandes. Y eso más la carga gravitacional, pues así es como se diseña el elemento. Entonces, en el proceso de diseño, lo primero que hay que diseñar son los fusibles del sistema. Una vez diseñados los fusibles, ya puedo pasar a diseñar conexiones, vigas, columnas, ¿sí? Llevando la carga, Por eso es bien importante en el diseño sísmico no sobredimensionar los fusibles. La primera tendencia que tiene todo el mundo es, usemos brezas más grandes, o le cambian las brezas por más grandes. Eso solo empeora todo. Si ustedes aumentan la dimensión de las brezas, ustedes hacen un diseño y viene el contratista y no tiene esa sección para variar y entonces les dice que pone otra que es más grande y la va a dar al mismo precio. Es magnánimo. Ok, ¿qué pasa? Ya les echó a perder todo el diseño, porque es diseño por capacidad. Entonces ahora hay que rediseñar toda la estructura y lo más seguro es que ahora no resisten ni las vigas, ni las conexiones, ni la cimentación, ni nada. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, no hay que sobredimensionar los fusibles, ni cambiarlos, por supuesto, ¿no? Veamos rápidamente qué pasa en una columna en un sistema embrazado, ¿verdad? Si yo aplico la fuerza lateral, diseño los fusibles, al final obtengo las secciones de vigas, de brezas, perdón, y entonces esta breza en tensión, ¿verdad? Va a aplicar esta carga, que es su carga de fluencia, RIF y AG, está también, y en compresión, P nominal, que es 1.14 F crítico de AG, ¿verdad? No uso el punto 30 porque con una vez que suceda la máxima tengo que diseñar las columnas, si no las columnas no resisten. Entonces, estas columnas tienen que ir resistiendo las cargas máximas que van transmitiendo las brezas hacia ellas. Ese es el diseño por capacidad. Eso es lo que debe hacerse para garantizar entonces la segunda parte de la regla de Newmark-Hall. Es decir, yo reduje la carga sísmica y diseñé para una carga menor, ahora tengo que pagar las consecuencias de eso y es que tengo que garantizar que el fusible del sistema efectivamente sea el fusible del sistema, que todo lo demás sea capaz de resistir las fuerzas máximas que ese elemento va a generar. ¿No? ¿Ok? ¿No? Entonces, ese es básicamente el principio. Aquí creo que el tiempo se nos está agotando un poco, entonces solo voy a pasar brevemente sobre qué hacen los códigos de diseño y así estamos. Ok, el 341 combina entonces los requisitos de ductilidad y capacidad. No lo dice así, pero eso es lo que está haciendo. Hay requisitos de ductilidad y hay requisitos de capacidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nos dice ese sistema es especial, es intermedio, es ordinario, lo que nos va a decir tiene requisitos de ductilidad diferentes, ¿verdad? Ok. El primer requisito de ductilidad es la compacidad de los elementos. Ok, si yo tengo una viga, por ejemplo, ¿sí? Yo sé que puedo obtener, su capacidad máxima es el momento plástico, F, Y, Z, ¿verdad? Pero,
para que la sección llegue a fluir, alcanzar su capacidad máxima, tiene que ser lo suficientemente compacta, es decir, no puede haber pandeo local en los patines o en el alma, ¿sí? A eso se refiere la compacidad. Entonces, lambda P es el límite de compacidad estándar que pone el 360. El código 341 dice, no, dice, para que una sección sea sísmicamente compacta, lambda P es mucho menor todavía, es decir, la sección tiene que ser menos esbelta. ¿Qué pasa? En el acero resiste mucho, entonces no se necesitan secciones muy grandes, entonces algo se pandea. Lo que está haciendo aquí es retrasando el pandeo. En algún momento va a ocurrir, pero lo está llevando lo más lejos posible porque a menor lambda, es decir, mientras el límite es menor, mayor es la ductilidad. Esta curva empieza a crecer para acá. Las secciones esbeltas no exhiben ductilidad, ¿verdad? Las secciones sísmicamente compactas exhiben una gran ductilidad. Entonces, lo primero que nos pide el código son las ductilidades para secciones de alta y de moderada, ¿verdad? Sí, las compacidades para secciones de alta y moderada ductilidad. Esto no está en el 360, está en el 341, ¿verdad? Entonces, entre usar un marco intermedio y un marco especial hay una gran diferencia. No todas las secciones que funcionan en este se pueden usar en este. Okay. Ahí está, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se está formando la articulación plástica y ya se pandearon los patines. En algún momento se pandean, pero ya la sección ya dio su capacidad máxima, ya liberó la mayor cantidad de energía. El pandeo se retrasó lo más posible, ¿verdad? Okay. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? El pandeo local, ¿verdad? Aquí lo pueden ver mejor, ¿verdad? Y el alma también, ¿verdad? O sea, en algún momento va a ocurrir. Lo siguiente es el embrazamiento lateral. Para cualquier viga, su capacidad está gobernada por la longitud no embrazada del patín a compresión. A menor esa longitud, es posible que logre su capacidad máxima. Mientras más larga sea, menor será su capacidad. Su comportamiento empieza a ser de inelástico a elástico. Hay un límite, ¿verdad? Que es el SUP, que es el que establece el código no sísmico, ¿verdad? Eso es lo que ocurre con el pandeo lateral torsional, ¿verdad? Cuando una viga empieza a soportar carga, ¿verdad? Empieza a flexionarse bajo un momento determinado, si no tiene arriostramiento el patín de compresión, se pandea, es una columna, ¿no? Entonces ocurre el pandeo donde tenga menor resistencia, ¿verdad? Entonces hay que retrasar ese efecto y eso le da más capacidad a la viga. ¿Cómo se retrasa? Embrazando, ¿verdad? Y hay muchas formas de embrazar, a través de diafragmas, a través de cross frames o marcos en cruz, a través de vigas. Esto se usa mucho en puentes, ¿verdad? Solo la losa no produce embrazamiento en vigas en marcos a momento. ¿Por qué? Porque estas están cambiando de signo constantemente mientras el marco oscila. Y la losa conectada a la viga solo le produce embrazamiento en el patín superior. Y cuando esto está cambiando de curvatura, la mitad de la viga tiene el patín de compresión abajo, donde no está la losa haciendo nada, número uno. Y número dos, los pasadores de corte pueden fallar y sacar el embrazamiento y hasta ahí llegó la viga. Entonces, los marcos a momento requieren un embrazamiento específico, que puede ser cualquiera de estos, ¿verdad? Ahí está el LB, es la longitud máxima que se permite entre brazas, ¿verdad? Para marcos intermedios es un valor y para especiales es la mitad de ese valor, ¿verdad? Okay. Hay zonas protegidas, es decir, hay áreas donde no podemos tener soldaduras, perforaciones ni nada. En un marco embrazado son las placas de conexión y el tercio medio, ¿verdad? Casi toda la braza es zona protegida, ¿verdad? Bueno, así funciona, ¿verdad? De ahí, pues, estos son los factores R, coeficientes. Aquí me voy a saltar un poco porque si no nos va a tomar mucho tiempo y quiero llegar a otra parte. No quiero tomar mucho tiempo acá. Si no... Ok, de las conexiones precalificadas, solo quería comentar que las opciones que nos da el código dice, usted puede usar las conexiones del 358 o puede hacer sus ensayos. Esos son los ensamblajes típicos que se hacen en conexiones de marcos resistentes a momento, de esquina o exterior y una interior o en cruz, ¿verdad? En el caso del exterior se mide delta sobre L y esa es la deriva, ¿verdad? Hay un límite de deriva y de capacidad. Y este es el setup del ensayo. Aquí está el actuador hidráulico. Esto es para el pandeo lateral torsional. Aquí está la columna agarrada a un muro de reacción. Y esto se va a mover verticalmente para simular el comportamiento sísmico en la conexión viga-columna. Y entonces la conexión debe ser capaz de resistir ciertos ciclos y mantener cierta capacidad.
Cuando es en cruz, el actuador está arriba en la columna y lo que se mide es esta deformación y esto sobre H, que es la deriva. Aquí está el actuador en una pared de reacción. Esto está fijo y lo de arriba es lo que se va a mover, ¿verdad? Y entonces hay un protocolo de carga, tantos ciclos a tanta deformación, tantos ciclos, hasta que se llega a cierto límite y de ahí se puede seguir incrementando, ¿verdad? Si resiste eso, la conexión, ahí está el historial de carga, si resiste eso, la conexión es válida, ¿no? Entonces, lo que se debe lograr es este comportamiento, es decir, muchos lazos. Aquí lo que se está ampliando es la deformación conforme aumenta la carga, pero no se pierde la rigidez, es la pendiente de la curva, esa es la rigidez, el módulo elástico, ¿verdad? Y debe soportar por lo menos el 80% del momento plástico a cierta deformación. En el marco especial es 0.04 radianes y en el intermedio es bien. Y si no lo resiste, funciona. Entonces, para eso están las conexiones precalificadas, precisamente para no tener que... Las vimos brevemente allá, aquí hay otras, pero no quiero pasar mucho tiempo. De ahí, pues, el cortante de diseño sísmico no es el corte del análisis, sino que es el corte asociado con la fluencia en la viga. Si yo tengo, por ejemplo, este elemento y está fluyendo, se están formando las articulaciones plásticas en los extremos. Ese momento plástico es igual a 1.1, endurecimiento por deformación, por RYFYZ o RYMP, ese es el momento plástico. Si hago suma de momentos respecto a cualquier punto, obtengo cuánto es el corte sísmico, ¿verdad? Y el corte sísmico no es más que la suma de los momentos en ambos lados, 2 veces el momento izquierdo más el derecho, ¿verdad? Dividido la longitud. Ese es el corte sísmico, más el corte gravitacional. Ese corte sísmico es mucho más grande que el corte del análisis, ¿verdad? ¿Ok? Requisito en los marcos especiales es que deben fluir las vigas y se acepta cierta fluencia en la zona del panel y no en las columnas, ¿verdad? Es decir, las articulaciones plásticas se deben formar en las vigas, algo en los paneles, pero nada en las columnas. Y ahí viene ese requisito que han visto ustedes muchas veces, que es columna fuerte, viga débil, es decir, la capacidad de las columnas es mucho mayor que la capacidad de las vigas. Con que sea mayor a la unidad funciona. Cuando es mayor que 2, quiere decir que las columnas básicamente están trabajando elásticas mientras la viga está fluyendo. Eso es muy bueno, pero es bien difícil de lograr, ¿verdad? Lograr 1 es bien difícil, no digamos lograr 2. Estas son las ecuaciones que ahorita me interesan. Lo siguiente es la estabilidad, pues evitar el pandeo lateral torsional para que las vigas desarrollen su capacidad máxima. Aquí ven una articulación plástica en una conexión reforzada, ¿verdad? Y era lo que les decía, en algún momento va a haber pandeo, pero la intención es retrasarlo lo más posible, ¿verdad? Las zonas protegidas dependen de cada sistema y de cada conexión. Por ejemplo, aquí la zona protegida es donde se va a formar la articulación plástica. Esto que están viendo aquí está prohibido. No pueden ir embrazamientos en las zonas protegidas porque la soldadura las daña. Esto está prohibido. Y esto, que es meter pistoletazos de tabla y eso en una zona protegida, también, ¿no? Ok, de ahí la resistencia corta hay que chequearla especialmente en los marcos especiales en la zona del panel. Solo en ellos se chequea, no se chequea en los intermedios, ¿verdad? Y nuevamente depende de la carga máxima que pueden trasladar las vigas hacia las conexiones viga-columna, ¿verdad? Okay. Aquí están las ecuaciones, pero eso no importa. Cuando no resiste, pues entonces hay que poner placas dobles, ¿no? Puede ser una sola placa en el alma o dobles. Estas siempre se colocan en pares y simétricas, cualquiera de esas dos opciones. La intención es que la suma de la capacidad de estas 3 placas sea suficiente para resistir el cortante que genera la viga cuando está fluyendo. Es decir, todas estas normas que están aquí en el código, lo que están buscando es eso. Ok, la viga es el fusible, entonces tenemos que hacer que la viga fluya y todo lo demás tiene que tener más capacidad que la viga. Eso es lo que están viendo ahí. Eso es lo que están viendo ahí. Placas de continuidad también para que no haya pandeo en los patines y entonces la columna no se pandea y la viga puede fluir. Otro requisito, ¿verdad? Se diseñan por capacidad, ¿verdad? Sí, ahí están las placas de continuidad, ¿verdad? Salen grandes. Y el efecto es ese, ¿va? Hay 2 cosas. Uno, que el esfuerzo en la soldadura sea uniforme para que no haya flexión. Es decir, si no hay flexión en el patín, es uniforme. Y 2, es para poder trasladar los momentos de un lado a otro. Por eso se llaman placas de continuidad. Ok. En el caso de los marcos, pues así brevemente,
en la intención de los marcos, vimos que el mecanismo de ductilidad es este. Aquí está el pandeo en la breisa, ¿verdad? Y para que la breisa se pandee, se debe proveer un artículo. Por ejemplo, aquí es articulada, articulada, y la articulación se produce en la placa de conexión, o el gusset plate, ¿verdad? Entonces, se debe lograr que la breisa se pandee. Este es el requisito de compacidad. Las breisas cuadradas no son las mejores de todas, funcionan muy bien, pero tienen este defecto que en la zona del doblez, ¿verdad? Empieza siempre la fractura, ¿verdad? Ahí es donde se pandea. La breisa circular no tiene ese defecto, ¿verdad? ¿Ok? Ahí ven el pandeo en la breisa. Esta es la placa de conexión, y para que esto logre funcionar como una articulación necesita esta distancia libre 2T, medida de donde está la restricción placa-columna. ¿Ah? T es el espesor de la placa. ¿Ah? ¿Ok? Esto es para que pueda girar como la están viendo acá. ¿Ah? Si no se hace eso, la placa no gira. ¿Ah? En los marcos ordinarios no existe ese requisito. Entonces, si yo escojo un marco especial, tengo que ser congruente con todas las decisiones que siga, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Esa es la línea de doblez donde debe moverse esa placa. Aquí lo pueden ver en ensayos, ¿eh? Aquí lo pueden ver. ¿Ok? Ahí está la línea 2T. Bien importante. Entonces, en conclusión, pues las provisiones de diseño sísmico lo que hacen es que diseñamos para una menor carga sísmica, pero a cambio de eso le tenemos que dar ductilidad a la estructura. Ese es el balance que tenemos que hacer, ¿va? La ductilidad la tenemos que lograr en el sistema estructural, no solo la ductilidad del material, sino que la del material, de las conexiones y de todo el sistema estructural, ¿va? La ductilidad no es una propiedad inherente a los materiales, es decir, el acero es dúctil y por eso las estructuras de acero son dúctiles. Eso es falso. El acero es dúctil y hay que conectarlo correctamente para lograr una estructura dúctil. Ese es el punto, ¿verdad? La ductilidad no va en toda la estructura, sino que solo en ciertos elementos controlados por deformación, que son los fusibles, ¿verdad? Los fusibles se diseñan para las fuerzas reducidas y los elementos adosados a los fusibles se diseñan para la capacidad máxima de estos, ¿no? Y ese es el diseño por capacidad, ¿no? El diseño sísmico pues, requiere juicio. Nada es automático, nada es solo de meter en un programa, todo está en verde y ya está listo. No, hay que precisamente entender el comportamiento de la estructura y verificar que se esté formando las articulaciones donde deben ser, ¿verdad? O sea, ese es el concepto. Y de ahí pues les dejo siempre un pensamiento. Esto es del profesor Hardy Cross, de su libro Los ingenieros y las torres de marfil. Y es eso, que la ingeniería no son solo números, ¿verdad? Sino que debe haber un sentido de la proporción y de la estética en las estructuras, ¿verdad? Miren esto, ¿verdad? Es un marco embreizado y las placas son tan grandes que ocupan todo el lugar y eso es absurdo. O sea, no puede ser, ¿verdad? O sea, eso no puede ser. Hay que mantener ese balance de proporción y estética en las estructuras, ¿verdad? ¿Ok? O sea, creo que uno siempre al final de cada diseño debe sentarse y verlo y decir, ¿y sus proporciones son correctas? Si no lo son, aunque los números digan una cosa, pues aquí los números podrán funcionar, pero esto es ilógico, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, pues espero haber que haya sido interesante esto. Aquí llegamos al final de esta plática y pues vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas. Voy a dejar de partir y le cedo la palabra, no sé si a Cindy o José Carlos. Gracias, ingeniero, ahí por su presentación. Gracias por este espacio de compartir con nosotros. Si quiere, pues procedemos ahí a ver qué preguntas tenemos por el momento, ¿verdad? Ok, las miro yo en el chat. En el espacio de preguntas y respuestas, ingeniero. Aquí está. Va. Ok. Aquí hay la primera, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios a considerar para las conexiones en las bases de las columnas? Ok, las placas de apoyo tienen su metodología de diseño específica. Está la guía de diseño número 1 que habla sobre placas de apoyo y barras de anclaje, ¿verdad? Que es donde está precisamente la base de eso. Hay que tener cuidado porque las cargas que se deben utilizar para el diseño de las placas y las barras de anclaje, en el caso sísmico, son las cargas que transmite el sistema de resistencia lateral, el fusible del sistema, no las cargas del análisis. Entonces, solo hay que tener ese cuidado para aplicar la guía de diseño, ¿no?
La normativa para estructuras compuestas se encuentra en el 341.16, ¿verdad? El 341.16 tiene ciertos capítulos que son estructuras compuestas, entonces ahí están, ¿verdad? El costo por metro cuadrado, eso depende en qué, no se puede hacer así de fácil, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta por metro cuadrado una estructura de acero versus una de concreto? Yo creo que hay que poner otras cosas en el tapete. La primera es lograr mejores luces, ¿verdad? Lograr luces más grandes con una estructura de acero que con una de concreto. Entonces tienen menos elementos, menos cimentación, menos de todo. Solo para que se den una idea, si yo tuviera una estructura de acero y una de concreto para la misma edificación, la estructura de acero va a pesar más o menos el 15% de la estructura de concreto. Las losas van a pesar lo mismo, pero la estructura de acero va a pesar muy poco. Entonces voy a tener una reducción, no tanto como eso, pero sí voy a tener una reducción significativa en la cimentación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay que ir combinando varias cosas. Yo creo que mucho del problema que se da en nuestro medio es que aquí lo que hacen es agarrar un diseño que era en concreto y quererle meter acero, y pues no funciona, ¿verdad? Y al final sale algo más caro, y dicen, nos salió peor en acero, ¿verdad? Pero fue porque no se utilizó correctamente, ¿verdad? Hoy vi un anuncio que puso una empresa y decía que estaban muy contentos que en determinado proyecto habían cambiado la estructura de acero diseñada por una de concreto. A mí me dio tristeza, dije yo. Lo que pasa es que, ok, si lograron una mejor estructura de concreto, quiere decir que la estructura de acero no era la ideal, o el diseño presentado no era el idóneo, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad ahí, ¿verdad? Siguiente. Muchas gracias por las felicitaciones. Cuando deseo reforzar una estructura existente de marcos de concreto utilizando brezas de acero. Hay que tener cuidado con eso, ¿va? Porque si yo le meto brezas a un sistema de concreto, tengo que ver que las fuerzas que generan las brezas sean transmitidas correctamente a través de los elementos, ¿verdad? El fusible en ese caso es la breza. Puede ser mejor, no sé, hay que ver un montón de cosas, pero puede ser una mejor solución utilizar muros de placa de acero. Pero igual tengo que ver cómo transmito las fuerzas, es decir, no solo las conecto a la estructura de concreto, porque puede ser que eso no funcione, pero sí se puede, o sea, claro, el retrofit se puede hacer con acero, hay que buscar el mejor sistema, ¿verdad? Para el sistema de brezas excéntricas, estas estaban unidas al alma de la columna. No, al alma de la columna no. Al alma de la columna no. Siempre las conexiones se hacen hacia el eje fuerte. En las brezas concéntricas sí se puede hacer al alma de las columnas porque teóricamente las fuerzas viajan centroidalmente en los elementos. Entonces sí se puede. La preferencia es hacia el eje fuerte, pero no hay impedimento al débil. Las concéntricas, las excéntricas no. Y menos si es el link. El link es el que tira la fuerza más grande, ¿verdad? Entonces no se puede, ¿verdad? Tiene que ser hacia el eje fuerte, ¿verdad? No ser el siguiente, dice, ¿qué consideración especial debe tomarse para sistemas con brezas de pandeo restringido para evitar que después de un sismo el edificio tenga una deformación residual muy grande? Bueno, ahí hay dos cosas. Uno es, lo mejor en eso siempre es usar sistemas duales, ¿verdad? Porque cuando uno tiene sistemas duales, si un elemento llega a fluir, un elemento del fusible del sistema riostrado fluye, el sistema de marcos a momento, que es la contraparte dual, se encarga de darle la rigidez y la estabilidad necesaria. Entonces, al final las deformaciones residuales son mínimas, ¿ah? Se mantiene la estructura en su posición. Esa es una. Y la otra es también que haya suficiente redundancia, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo solo 2 ejes de resistencia lateral y en cada uno de esos ejes solo tengo 2 brezas por nivel, bueno, pues entonces la fluencia de una breza me hace perder totalmente la capacidad de la estructura y hasta entro en problemas torsionales, ¿verdad? Entonces, tengo que darle suficiente redundancia para que la pérdida de una breza no me genere eso. Y si el sistema es dual, le estoy dando entonces ese sobreseguro que ayuda a que funcione mejor, ¿verdad? ¿Ok? El siguiente, cuando ocurre la falla de los fusibles. Bueno, los fusibles no fallan, sino que fluyen, ¿va? Ok. ¿Qué hay que hacer? Bueno, sí, claro. Hay que hacer una inspección de las estructuras después de un sismo y ese es parte del tema de la NC6, rehabilitación, ¿verdad? Y entonces determinar si hay que cambiar elementos o no. Entonces, es bien complicado si uno no lo pensó desde el diseño. Ahora lo que les decía, supónganse que yo tengo marcos a momento y muros de concreto de cortante. Ahí está, los muros de concreto absorben todo el cortante sísmico y qué bonito. Bueno,
hubo un sismo severo y tengo falla de los muros en los primeros niveles o en el primer nivel o lo que sea, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo lo reparo? Es una reparación casi imposible, muy difícil de hacer, ¿verdad? En cambio, hay sistemas que son más fáciles de reparar. Por ejemplo, los muros de placa de acero. El muro de placa de acero de por sí es un sistema redundante y es un sistema dual. ¿Por qué? Porque se diseña el sistema, la placa es el fusible del sistema. Se diseña el sistema para que la placa fluya. Cuando la placa fluye, los elementos de borde tienen la capacidad de seguir soportando la carga sísmica porque se convierte en un marco especial resistente a momento. Entonces, solo ahí hay un sistema dual. Aparte, si yo genero un sistema dual en el resto de la estructura, entonces me garantizo que yo puedo remover esas placas, que es quitar soldadura, volver a soldar y pues es relativamente fácil. En el caso de las brezas excéntricas, uno de los grandes problemas es la deformación que se produce en el link. Entonces, en Nueva Zelanda y en Canadá se han realizado una serie de estudios. De hecho, en la norma canadiense y en la neozelandesa ya aparece el diseño de links removibles. Eso es fabuloso, porque entonces se diseña el link pernado para que pueda removerse. Entonces el link puede fluir y entonces sí, la estructura tiene que ser redundante y tener algo más que le dé estabilidad lateral. Entonces yo puedo remover el link y volver a meter un link nuevo y vuelve a funcionar. Y les funcionó en el sismo de Christchurch en 2010 y hubo estructuras donde sencillamente fue rápido y fácil cambiar links y en poco tiempo ya estaban en funcionamiento, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene estructuras grandes, tiene que pensar en qué va a hacer a la hora de un sismo extremo y cómo va a componer eso, ¿verdad? Ahora, según los casos, vamos a ver, similares, ¿cuánto tiempo tomaría realizar el diseño estructural del mismo si todo fuera de acero? Ese puede ser, no sé, tal vez unas 10 semanas, más o menos, 10, 12 semanas entre diseño y plano, por ahí, dependiendo de la información, y que el arquitecto no haga cambios. Espero que no hayan muchos arquitectos de la plática a ustedes. No ven quiénes son para no hacer bromas de arquitectos, pero bueno. Lo siguiente es, según los casos de Guatemala, tendría una opción para un sistema estructural que recomiende un uso más frecuente. Bueno, a mí, por ejemplo, si están hablando de edificios como Design Center, yo creo que ahí lo ideal es usar muros de placa de corte con marcos resistentes a momento, un sistema dual, ¿verdad? O marcos embreizados excéntricamente con marcos a momento. Cualquier sistema dual sería ideal para un edificio de ese tamaño, ¿verdad? Ok. ¿Qué supone en la práctica el arriostramiento en vigas para cumplir con la condición del EB? Esto es decir, que pueden lograr simplemente por placa las vigas o con vigas secundarias. Bueno, eso es lo que voy a compartir aquí la presentación otra vez. Para lograr el embreizamiento, aquí habían varios ejemplos de embreizamiento, ¿verdad? Pueden ser vigas secundarias, pueden ser cross frames, pueden ser, en fin, cualquiera de esos sistemas. Lo importante es que las brezas se diseñan. O sea, las brezas se diseñan para una capacidad definida y una rigidez definida. O sea, hay dos requisitos de resistencia y rigidez que deben cumplir las brezas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estas vigas, voy a poner mi puente. Estas vigas que ven acá, estas, lo que están haciendo es embreizando esta viga que debe ser la resistente al momento. Entonces ahí con vigas más su conexión están evitando el pandeo lateral torsional. Para evitar el pandeo lateral torsional hay que evitar dos cosas. Uno es la traslación de la viga, pero más importante es la rotación. Si se evita la torsión, se logra el embreizamiento correcto. Eso es lo que dice la guía del profesor Joseph Yura, ¿verdad? ¿Ok? ¿No? Entonces cualquiera de esos sistemas puede funcionar. Lo que no funciona es esto. Por ejemplo, estos joists no están embreizando esto. Aquí el embreizamiento se está logrando de este lado con estos elementos. Pero cualquiera de esas opciones puede ser factible, ¿verdad? ¿Ok? Voy a la siguiente. Dentro de la norma existe algún capítulo que se dedique al predimensionamiento. No, el predimensionamiento no es parte de la norma, ¿verdad? Eso es parte del diseño, ¿verdad? Es decir, no hay nada que diga por dónde empezar, ¿verdad? Eso es parte del proceso de diseño. Entonces uno puede
utilizar, hay algunas reglas de dedo, hay pues experiencia, hay muchas cosas que se pueden emplear para decir, ah, pues esta viga pudiera andar por un peralte de 20 pulgadas, o de 24 pulgadas, o de 30, en fin, ¿verdad? O sea, por ahí, ¿verdad? Ok. Las naves industriales, los fusibles son las vigas. Bueno, las naves industriales generalmente combinan dos sistemas de resistencia lateral. En la dirección de la nave son marcos ordinarios resistentes a momento, pero en la dirección perpendicular generalmente son marcos embrazados. Entonces, cada uno tiene su fusible. En los marcos ordinarios, el fusible se encuentra en las vigas, ¿verdad? Las articulaciones se deben formar en los extremos de las vigas. Como son ordinarios, entonces el código libera algunos requisitos, no necesita conexiones precalificadas, pero sí pide que la capacidad a momento de la conexión sea 1.1 veces la capacidad plástica de la viga, no la fuerza del análisis. Entonces sí pide que la conexión sea un poquito reforzada. En el caso de la dirección perpendicular, si son brazas, generalmente se pueden usar brazas ordinarias, por la altura se permite. Ahora apareció en esta versión del código algo que se conoce como multi-tier, o sea que tiene distintos niveles, porque a veces son muy altas, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen 12 metros, ¿no? A tirar las brazas en 12 metros salen imposibles, ¿no? Entonces dividen la altura en 3 o en 4 y tienen 3 o 4 paneles de altura con brazas, eso es multi-tier, ¿no? Y se pueden hacer, están en el 341, se pueden trabajar así, ¿verdad? Vamos a ver, en nuestro país es viable el diseño en acero en cuanto al suministro de materia prima, pues es algo que va cambiando, ¿verdad? Es decir, ya los importadores empiezan a traer cada vez más perfiles, ya se empieza a ver mucho más movimiento en eso, precisamente porque el acero tiene muchas bondades, ¿no? Hace 20 años encontrar un perfil de acero, 30 tal vez, solo encontraban perfiles muy pequeños, ahora ya se logra más. Generalmente para proyectos grandes, pues hay que importar toda la cantidad de acero y muchas veces son perfiles que no se encuentran como estándar en el mercado, pero el proyecto es grande y lo amerita. En los proyectos pequeños cuesta más porque a veces solo necesita 2 o 3 elementos de determinadas características, ¿verdad? Y cuesta encontrarlos, pero sí se puede y esa es la idea, ¿no? Que se vaya popularizando y se vaya volviendo un estándar, ¿verdad? Vamos a ver el Advanced Steel y Tecla, son paquetes para detallado, sí, sí, claro. Bueno, pero esos son paquetes de detallado de estructuras, ¿verdad? No son algunos tienen módulos de diseño, pero eso no importa, o sea, el diseño es lo que estamos hablando, o sea, el diseño es la aplicación de estos conceptos. No importa si ustedes usan un programa, si ustedes usan lo que ustedes quieran, ¿verdad? Es decir, los principios de diseño son estos. Yo, de hecho, en los cursos que he impartido en maestría y en pregrado, más en maestría cuando es análisis sísmico, les enseño que se puede llevar el análisis de un edificio casi hasta el final sin el uso de programas. Pues sí, no lo necesita, y peor cuando entran al diseño por capacidad. El programa no puede hacer eso, ninguno lo puede hacer. Entonces tiene uno que generar sus hojas y generar todo su proceso de otra forma. Y es una forma de hacerlo. Después lo meten en el programa que quieran y ahí chequean. Y listo, ¿verdad? Aisladores sísmicos, sí se pueden usar aisladores en estructuras de acero, pero algo que es importante para el aislamiento es que funciona mucho en estructuras con mucho peso y muy rígidas. Es decir, si el periodo natural de una estructura anda como por 0.1, yo puedo llevar el periodo de la estructura aislada hasta 3, logro tener una reducción significativa. No quiere decir que no se pueda hacer en acero, pero en acero es menos posible que eso suceda, ¿verdad? Los sistemas embrazados pueden tener eso. Realmente el tema de los aisladores, como yo lo veo en lo personal, es lo que uno gana es protección. Es decir, sube el nivel de protección de la estructura y le mejora su desempeño. Entonces puede tener ocupación inmediata cuando antes eso hubiera sido imposible, ¿verdad? El daño secundario y el daño de la estructura queda limitado. Entonces, si uno lo ve de esa forma, pues claro, sí se puede utilizar, ¿verdad? O sea, todo es factible, ¿verdad? La cosa es, el tema es costo, ¿verdad? Que ya vieron que en nuestro medio, bueno, en todos los medios el costo es importante, pero en el nuestro creo que se pichicatea mucho, ¿verdad? Ok, perdón. En obra, a veces la longitud de la viga no es la indicada en el plano y adhieren una pieza que conecta, no, ahí echaron a perder todo, ¿verdad? Es decir, si hay elementos que no, eso es por no, precisamente esos programas como Tecla, Revit y todo eso sirven para que esto no suceda, ¿verdad? Para que los elementos lleguen de las longitudes correctas. Ahí lo que hay que hacer es llevárselo de regreso al taller y producirlo de nuevo, pero no agregarle un pedacito o cortarle. Ahí es donde empiezan a hacer ese tipo de chapuces que echa a perder todo el sistema estructural, ¿verdad?
Entonces hay que evitar eso. Si algo hizo alguien así, que se lo lleve y lo arreglen correctamente, pero no cortar en el lugar y volver a soldar. Y no, o sea, eso ya se vuelve como si un buen amigo, ya se vuelve trabajo de herrería, ¿verdad? Ustedes no tienen nada en contra de los herreros, pero aquí la cosa es más pesada, pues. Para las secciones HSS solo se pueden utilizar las side plates. Si son marcos, estamos hablando de marcos intermedios y marcos especiales. Si las secciones HSS son parte de sistemas embrazados, de marcos ordinarios, de brazas excéntricas o de cualquier otra cosa, no aplica esto. Eso es únicamente para marcos intermedios y especiales. Tienen que usarse conexiones precalificadas. En este caso solo está la del collarín, pero la de side plate tiene ciertas ventajas. Entonces cualquiera de esas pudiera utilizarse, ¿verdad? Pero no más. Vamos a ver. A 0 grados 60 como conectores de corte. Así no, eso no. Ese es un chapuz de lo peor del mundo, ¿verdad? Es como que le ponga llantas de bicicleta al Lamborghini que tienen parqueado allá afuera, ¿verdad? Ustedes, o sea, ese es un pecado, ¿verdad? No, definitivamente eso no es posible. Para que una sección funcione en sección compuesta, tiene que usarse pasadores de corte que son ASTM 107. Tienen un grado distinto de acero, no son dúctiles, sino que su UFI es 75, creo yo. En fin, tienen condiciones diferentes, ¿verdad? No es una varilla doblada, soldada ahí por el más chispudo de la obra, ¿verdad? Es decir, eso no es un pasador de corte y eso definitivamente no funciona, ¿verdad? O sea, hay que usar los pasadores correctos, ¿verdad? ¿Ok? Perfiles W y soldarlos con perfiles T para formar una columna cruz. Sí. Las columnas cruciformes se pueden hacer, claro, son factibles. Lo que pasa es que muchas veces uno necesita tener resistencia en ambas direcciones. Puede ser que tenga marcos especiales en ambas direcciones, ¿verdad? En un sistema ortogonal. Entonces tiene que usar columnas cruciformes. O puede tener marcos a momento y embrazados. Es perfectamente válido, tienen su procedimiento de diseño y revisión, ¿verdad? Y si funciona, pues, o sea, sí se puede hacer, ¿verdad? O sea, no está malo, pues, ¿verdad? Ok. En las naves industriales se pueden usar los muros laterales, sí se pueden usar, hay que diseñarlos para que resistan las cargas sísmicas, ¿verdad? Y pueden funcionar. Hay que tener cuidado con las naves industriales porque muchas veces sufren modificaciones, ampliaciones, cambios de clientes y lo primero que quieren es quitar todo un muro para abrir una puerta y conectar a una nueva bodega y ahí se puede haber ido la rigidez lateral fuera, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? ¿Ok? Alguien puso algo de los pernos, decía, eran F1554, pueden ser grado 36, 55 o 105. Esos son los pernos, en realidad se llaman barras de anclaje. El código les cambió de nombre precisamente para no usar la palabra perno. Perno es para la conexión elementos acero a acero, barra de anclaje es acero concreto. Entonces son barras de anclaje, no son varillas de construcción, no es hierro liso, no son las varillas que usan los de aire acondicionado, esas Unistrut Roscad, ni nada de eso, ¿verdad? O sea, son ASTM F1554, que puede ser grado 36, 55 o 105, ¿verdad? En los marcos estructurales siempre será el problema en el lado débil. Las conexiones precalificadas son solo para el lado fuerte, ¿verdad? Ok, lo que pasa es que depende cómo está diseñando uno. Es decir, sí, claro, los marcos resistentes a momentos solo funcionan respecto al eje fuerte de las columnas. Entonces, respecto al eje débil, uno puede tener marcos que no coinciden en columnas, sino que terminan en una columna diferente, por ejemplo. Lo que hay que salir es del esquema de concreto, donde los marcos funcionan en ambas direcciones en todos los elementos. Eso no funciona en acero, ¿verdad? En acero tienen ciertos ejes con ciertos elementos que son los de resistencia lateral y lo demás es gravitacional. Y ahí es donde logra uno obtener lo mejor en el uso del acero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? En cambio, si uno quiere hacer marcos a momento en ambas direcciones, como si fuera concreto, sale carísimo y sale impráctico. Entonces, siempre hay que combinar sistemas, ¿verdad? Puede ser embrazado en una dirección, con momento en la otra, duales en ambas, en fin, hay muchas opciones, ¿verdad? ¿Se puede utilizar marcos a momento en ambos sentidos utilizando HSS? Sí, el problema son las conexiones, si tiene que usar intermedios o especiales, ya se metió en un problema bien grande, entonces funciona para cosas pequeñas, ¿verdad? Pero si quiere hacer algo grande, no va a dar. Y además, cuesta que den las derivas con secciones HSS si uno ya tiene una estructura de cierta altura, vaya más allá de 3, 4 niveles.
no lo va a lograr, ¿verdad? Empieza uno a tener límites y uno dice, pero lo que hay que hacer es ampliar la sección. Sí, pero mientras más amplía la sección, más tiene que ampliar el espesor por los límites de compacidad y entonces se vuelve imposible. Entonces la sección HSS no es la mejor, ¿verdad? Para ese tipo de cosas. Para eso es mejor utilizar secciones W y en todo caso puede ser mejor utilizar cruciformes. Si por vista el arquitecto quiere ver HSS, que lo forre de tabla y eso, y ahí que le ponga la forma que quiera, pero la sección estructural es mejor otra, ¿verdad? ¿Ok? No sé si... Pues yo creo que con eso estaríamos muy bien, ingeniero. Gracias ahí de nuevo por su presentación, una presentación increíble. Muchos mensajes ahí de personas que están contentas con lo que se compartió. Así que pues nada, ingeniero, muchas gracias por su tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a todos por haber asistido. Pues estamos a la orden, ¿verdad? Y en Ajíes pues seguiremos promoviendo esto, ¿verdad? El correcto diseño estructural en todos sus ámbitos. Así que les agradezco a todos su presencia y pues muchas gracias. Pasen buena noche. Excelente. Gracias, ingeniero. Y a todos los Gracias. participantes, pues muchas gracias y nuevamente los invitamos a estar ahí pendientes de nuestra página web y de nuestro Facebook para que ustedes puedan estar enterados de próximos eventos que estemos realizando, ¿verdad? Así que, de nuevo, muchas gracias por su presencia y que tengan una feliz noche.